para mirar entonces cómo esto se hace operativo desde los servicios de salud, qué se puede hacer desde los servicios de salud. Nuestra siguiente expositora, la doctora Oliva López, que es académica, es profesora investigadora en la UAM Xochimilco, consultora para OPS y con una amplia experiencia también en el sector público. Nos va a hablar sobre servicios de salud y movilidad social. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradecer al doctor Juan Pablo Gutiérrez la organización de este simposio, el placer de estar con estimados colegas y compañeros de estar siempre abogando, intentando mejorar el sistema de salud, los servicios y garantizar un derecho esencial. Y como siempre, contenta de estar en la Academia Nacional de Medicina. Gracias por esta oportunidad. Y yo haría algunos planteamientos muy generales porque en realidad no se ha medido como tal el impacto de los servicios de salud sobre la movilidad social. Tenemos otro tipo de mediciones, pero no se ha medido como tal ese impacto. Pero sí es muy importante los planteamientos generales que ya se han hecho, el abordaje desde los procesos de determinación social, el papel del sistema de salud. Y algo que yo creo que es importante explicitar en mi caso es que entiendo esos procesos de determinación social como las formas como las sociedades se organizan para producir, consumir y la lógica distributiva del Estado, es decir, las capacidades estatales para distribuir recursos. Pero no solo eso, no está en la lámina, pero hay otros dos elementos que son importantes para reconocer las necesidades y las poblaciones y para darles representación en la dinámica global. Y en las formaciones capitalistas, pues estos procesos expresan contradicciones fundacionales de la sociedad capitalista, la propiedad privada, la producción colectiva y la apropiación inequitativa de la riqueza. Es decir, no estamos hablando de procesos que se dan en el aire, sino de disputas por recursos, donde hay actores que tienen poder económico y relaciones económicas de explotación y exclusión. Y las desigualdades sociales expresan, sintetizan esos antagonismos, esas contradicciones, y que, como ya lo han señalado también, se expresan en ejes de explotación, dominación, subordinación y exclusión múltiple que podemos ver empíricamente como determinantes sociales, en espacios población concretos, en territorios particulares y en momentos históricos también particulares. Ahora, ¿qué hemos estado viendo? Que hay un conjunto de dimensiones que se han estudiado y que tienen un papel relevante para la movilidad social, la condición económica. Se ha estudiado que la estratificación económica efectivamente tiene un papel fundamental en las posibilidades o no, en la movilidad o en la inmovilidad social. Y, por ejemplo, estos estratos con pocos recursos económicos, ya lo señalaban todos, pero hay que reiterarlo, 50 de 100 personas que nacen en la parte baja de la escalera tiene esa posibilidad, solo la mitad tiene posibilidades y solamente saltan al siguiente escalón. Y el 20% inferior en esa distribución ni siquiera logra saltar al siguiente escalón. La situación de pobreza también es un elemento persistente de la inmovilidad intergeneracional, donde el 72% de las personas que están en situación de pobreza se mantienen. Aunque aquí yo sí voy a colocar un elemento de matiz, la reducción de la pobreza sí ha tenido impactos limitados, ha tenido impactos diferenciados en los territorios, pero ha sido útil esa reducción de la pobreza del último periodo, con las paradojas que también ya se señalaban. Y también considerando otros elementos como el género, el color de piel, la etnia y la región. Estos son los elementos que más se han estudiado en movilidad social y que tienen un efecto muy importante y que se han denominado dimensiones estructurales, porque uno nace y vive con poca
margen de maniobra para decidir dónde, ¿no? Sobre todo si nace en las zonas rurales, en las zonas del sur del país, donde hay una proporción enorme de personas que naciendo en esa región no tienen ninguna posibilidad de transitar en los escalones de la movilidad social, en la escalera de la movilidad social. Mientras que en el centro norte, pues tampoco es que sea mucho, pero es un poco más. Todos estos elementos están marcando las posibilidades de movilidad social, pero estos elementos se articulan con un modelo de desarrollo, con una forma de apropiación de la riqueza, con una tarea de Estado de garantizar o no garantizar derechos, de movilizar recursos en un sentido o no movilizar recursos en otro sentido. Y aquí el acceso a servicios universales, equitativos, de calidad, es donde tiene el papel más importante de las capacidades estatales. Y es donde vemos un conjunto, por decirlo de manera simplificada, de chipotes en nuestros procesos de transformación estructural y radical del sistema de salud, porque hay un planteamiento de fortalecer el sistema público, hay una propuesta muy clara de unificar, ir hacia un sistema unificado, es decir, ir reduciendo la segmentación, pero vamos teniendo problemas en el abasto de medicamentos, en la configuración de la nueva institución, el IMSS Bienestar, en la rectoría de la Secretaría de Salud. Entonces, estamos con elementos que en términos estructurales y de dirección está apuntando a garantizar todo el proyecto de nación, es colocar el bienestar de la población como el eje central del quehacer público. Y en el caso de salud es garantizar el derecho a la salud y en otros aspectos, en estos que son determinantes sociales, garantizar esos derechos. Eso está en el discurso, en el plan de desarrollo, en una serie de propuestas concretas que se están impulsando desde el gobierno. Y en todos está la centralidad de lo público, de la universalidad, de la calidad, de la equidad, del cierre de brechas. Pero en esa implementación estamos teniendo lo que yo diría algunos obstáculos estructurales, como el financiamiento al sector salud, y algunos obstáculos coyunturales que tienen que ver con la dinámica de implementación de este proceso radical. De todos modos, como ya se señalaba, ya y más estudiado en términos de la movilidad social, el componente educativo tiene un papel fundamental. El componente de salud ha sido menos estudiado, ya la doctora Gudelo señalaba sí algunas ganancias en esperanza de vida y también colocaba algunos aspectos importantes en términos de talla, pero no está, digamos, aparecen como un hecho general y no están estudiados como elementos de la movilidad social, aunque también se ha documentado que personas con mejor salud pues tienen mejor capacidad de transitar en el sistema escolar y tener un mayor aprovechamiento. Los sistemas educativos, y en el caso de México, que tiene un sistema universal hasta la secundaria y se ha hecho el esfuerzo de que sea hasta la universidad, pues las personas con padres de un nivel educativo alto tienen mayor probabilidad efectivamente de transitar hacia una movilidad social. El acceso a seguridad social, y aquí yo quiero polemizar con los compañeros, porque esto de que 50 millones de mexicanos quedaron del 2016 al 2022 sin acceso a servicios de salud, creo que es una medición que no está centrada en el acceso. Lo que se midió fue afiliación y en ese momento era la expansión del seguro popular. Entonces las personas lo que tenían era una condición de afiliación a un seguro voluntario. Pero eso no es acceso, eso tenemos que medirlo correctamente y garantizarlo. No digo que ahora se garantice, pero tampoco se garantizaba en ese momento.
y es la mayor carencia la que tiene que ver con la seguridad social, y es escandalosa, de 48% en el 2024, y estamos hablando de 41 millones de personas que presentan esta carencia. Y en el ámbito rural, 21 millones de personas. Carencia de acceso a seguridad social, que está un poco más cercana a la medición, pero también es afiliación, porque no es acceso efectivo ni es cobertura. Y en términos de acceso a servicios de salud, el 44% de la población presentó carencia. ¿Sí? Pero no quiere decir que 50 millones quedaron sin acceso, quiere decir que ese porcentaje no tiene una afiliación y que lo que está planteando el IMSS Bienestar es recuperar esa afiliación, como credencializando a su población y teniendo un padrón nominal. En el ámbito urbano, 30 millones de personas presentaron esta carencia y en el rural 13.9 millones. De todos modos, nuestros datos no son para, digamos, aunque haya habido una reducción de la pobreza y de la pobreza extrema y del 22 al 24 haya reducido la carencia de seguridad social en 2% y haya reducido la carencia en servicios de salud en 2%, no son datos para celebrar. Tenemos muchos desafíos y muchos retos, pero sí creo que es importante reconocer que hay una ruta diferente a los 38 años de ruta neoliberal, donde había mucha claridad en la propuesta, había mucha eficiencia técnica, pero no había la propuesta de garantizar un derecho, no había la propuesta de expandir los servicios con base pública y en términos de universalidad, gratuidad y calidad. Ahora está, hay que implementarlo. Algunos elementos importantes es, por ejemplo, que 28 entidades federativas, midiendo eso que no es acceso, pero que puede ser afiliación o reconocimiento de un servicio de salud, 28 entidades federativas sí, tuvieron disminución en la carencia de acceso. Y en términos de acceso a servicios de salud, también 27 entidades federativas también tuvieron una disminución de esa carencia. De todos modos, bajar la pobreza es muy importante que 13.4 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza. Es fundamental, es importantísimo. Y que hayan salido por 3 elementos que se señalan, que los economistas han reconocido: el incremento al salario mínimo, la reducción del outsourcing abusivo y las transferencias monetarias. Pero de todos modos tenemos una población, y depende de quién mida, porque hay un dato del Julio Volvitnik del día de ayer, que sigue criticando esta forma de medir la pobreza y donde dice que somos un país mayoritariamente pobre. Entonces, no son datos halagüeños, pero hay algunos atisbos de que la ruta, si fortalecemos las capacidades estatales, públicas, es una ruta correcta. Les decía, 13.4 millones de personas. De todos modos, la persistencia de la pobreza es muy alta y es muy diferenciada, como lo han señalado los compañeros, en términos de las regiones del país. Pero aquí sí llama la atención que donde hubo un mayor abatimiento de la pobreza es en la zona sur. Entonces también hay una ruta de reducción de brechas. La persistencia de la pobreza siguió siendo alta en todo el país, pero la reducción reciente en la incidencia de pobreza también se tradujo en una disminución de la persistencia intergeneracional. Entonces, ahí, si seguimos por esa ruta, poniendo recursos, fortaleciendo las capacidades estatales y sobre todo allegándonos de evidencia y tomando las mejores decisiones basadas en evidencia, creo que habría mucha posibilidad de tener, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, algunos éxitos. En la región norte, la persistencia intergeneracional en pobreza extrema se redujo solo 2 puntos, mientras que la región sur presenta el mayor avance en términos absolutos. O sea, aquí sí también el proyecto de nación está apuntalando una mayor atención a esa zona
a esa región que durante muchos años fue solamente explotada y con poca inversión. De todos modos, es un problema la pobreza y de todos modos la inmovilidad social sigue siendo un problema. Aunque la persistencia intergeneracional de la pobreza en México sí se redujo 7 puntos porcentuales, datos del último reporte, el reporte 2025 del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, exactamente. En el periodo 2017 también son datos de ellos, se muestra una reducción de la desigualdad de oportunidades. Ellos le hablan desigualdad de oportunidades, yo prefiero hablar de derechos, de garantía de derechos, de accesos. Y entre el 2022 la carencia de acceso a seguridad social sí disminuyó, aumentó la disponibilidad de unidades de atención, estoy terminando, y se generalizó la gratuidad. Un conjunto de reflexiones finales que se articulan con lo que ya se ha señalado. Políticas de bienestar y perspectiva de derechos humanos es un marco propicio para incidir en la movilidad social, fortalecer las estrategias para la inclusión y la reducción de desigualdades e inequidades como componentes esenciales de la política pública, políticas sociales universalistas y políticas de empleo formal que favorezcan la movilidad social en el tiempo, porque lo que estamos viendo ahorita es que 13.4 millones salieron de la pobreza, pero pasado mañana pueden regresar si cambia el entorno económico, si no hay recursos para las transferencias monetarias a los grupos. Entonces necesitamos políticas de mediano y largo plazo y avanzar en la cobertura y acceso efectivo a servicios de salud. Ampliar la seguridad social, pero también el acceso efectivo a servicios de salud públicos y reducir el gasto de bolsillo. Y con esto concluyo. La gran paradoja es que disminuyó la pobreza y aumentaron las carencias. Y esas transferencias monetarias que están amortiguando la situación de pobreza se están yendo a resarcir la dificultad en los servicios de salud, la falta de acceso y el desabasto de medicamentos. Muchas gracias.